Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio de enseñanza bíblica del pastor, escritor y maestro, Dr. Adrian Rogers, para continuar estudiando la serie Un futuro para la familia. ¿Sabía usted que las parejas que se divorcian y las que no se divorcian generalmente tienen la misma clase de problemas? La diferencia no está en los problemas que tengan, sino en el compromiso mutuo. Amigas y amigos oyentes, deseo que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. No es el amor lo que mantiene a su matrimonio unido, es el matrimonio el que mantiene a su amor mutuo. Es compromiso, entrega, es una vida construida en ciertos principios bíblicos. El apóstol Pedro en su epístola tiene, primero, palabras para las esposas y segundo, ayuda para los esposos. Nuestro maestro bíblico, Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos hace una muy interesante pregunta. ¿Está preparado para casarse? Por favor, abra la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. Antes de leer el verso 1, quiero hacer una pregunta. Sea que usted esté casado o no, ¿está preparado o preparada para casarse? Dicho de otra manera, ¿es usted digno de llamarse un esposo o una esposa? Vamos a pensar en esto porque en el matrimonio el problema no es la instrucción, sino el personal. Así que nos vamos a preguntar, basados en la palabra de Dios, ¿estamos preparados para casarnos? Respecto al matrimonio, se dice tanta basura hoy en día en los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, que uno queda asombrado y asustado de cómo describen lo que es el matrimonio y lo que debe ser la relación entre marido y mujer. Hace mucho tiempo, en las afueras de un pequeño pueblo, había un enorme basurero. Y cuando ese lugar se llenó totalmente de basura, un constructor lo compró. Tenía una idea para ganar mucho dinero con ese basurero. Así que trajo enormes camiones con tierra y la esparció encima de la basura, compactando la tierra con una enorme y pesada aplanadora. Trajo más tierra y realizó el mismo procedimiento hasta que lo que había sido un inmenso basurero se convirtió en un hermoso terreno firme y nivelado, y entonces comenzó a trazar un conjunto habitacional con amplias calles, hermosos jardines y florecientes árboles. Nadie podía decir que alguna vez ese lugar fue un basurero, y construyó muy atractivas casas, y las familias comenzaron a comprarlas y habitarlas, y muy pronto ese lugar se convirtió en un hermoso vecindario. Pero después de algunos años, el suelo comenzó a ceder, y se abrieron grietas en las calles, y las paredes de las casas comenzaron a partirse, los techos se hundían, y fétidos olores salían de la tierra, como efecto de la basura podrida sobre la que estaban construidas las casas. Poco a poco las familias fueron abandonando sus destruidas casas, y pronto esa comunidad fue abandonada y olvidada. Y los vecinos alrededor de esa comunidad sabían lo que había pasado. Esas hermosas casas
fueron construidas sobre basura. Ahora nos preguntamos por qué tantos hogares están teniendo el mismo destino. ¿Por qué tantos hogares están derrumbándose? Mi amigo, cuando las paredes comienzan a agrietarse, es mejor examinar la base, el fundamento, para descubrir sobre qué estamos construyendo nuestros hogares. El pasaje de la Escritura que vamos a estudiar es fundamental para el hogar, porque nos dice cómo se debe construir un hogar. En realidad es la historia de Abraham y Sara. Bien, leamos 1 de Pedro 3, los versos del 1 al 8. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué maravilloso pasaje es este. Y me gusta mucho que la ilustración que se usa se relacione con Abraham y Sara, y le diré por qué. Si alguna vez ha existido una pareja con una buena razón para divorciarse, esa fue Sara y Abraham. Ellos de ninguna manera fueron la pareja perfecta. Hubo el asunto del adulterio con Agar, y Abraham tuvo un hijo en una mujer que no fue su esposa. Tuvieron problemas con sus hijos, y los hijos tuvieron problemas muy pero muy serios entre ellos mismos. En realidad fue una familia separada, constantemente en movimiento, nunca en un solo lugar, viviendo siempre en carpas, y eso causó toda clase de problemas psicológicos. Abraham fue descuidado, diciendo la verdad, y desconsiderado con su mujer. Dijo medias verdades, y una media verdad es por lo general una mentira completa. Juntos habían recorrido todas las etapas de la vida. Se conocieron cuando eran jóvenes y se enamoraron a muy temprana edad. Pasaron de la juventud a la edad media. Sobrevivieron la edad media, que en muchas parejas es la más difícil de sobrevivir. Se dice que la juventud mira hacia adelante, la vejez mira hacia atrás y la edad media se mira preocupada. Pero pasaron por todas esas etapas hasta llegar a la vejez, viviendo muchos años. Experimentaron desde lo romántico hasta lo reumático y pasaron por todo eso, pero tuvieron problemas. Sin embargo, a pesar de todo, lograron llegar al final porque aprendieron ciertos principios. Y uno de los principios básicos fue compromiso. ¿Sabía usted que las parejas que se divorcian y las que no se divorcian generalmente tienen la misma clase de problemas? La diferencia no está en los problemas que tengan, sino en el compromiso mutuo. Amigas y amigos oyentes, deseo que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. No es el amor lo que mantiene a su matrimonio unido. Es el matrimonio el que mantiene su amor mutuo. Es compromiso, entrega. Es una vida construida en ciertos principios bíblicos. Y en 1 de Pedro, el apóstol tiene primero palabras para las esposas y segundo, ayuda para los esposos. Palabras para las esposas y ayuda para los esposos.
Básicamente, Pedro está diciendo cuáles son las actitudes y los atributos que hacen de una esposa cristiana una mujer piadosa, la clase de esposa que debe ser. Y primero les habla de sumisión. Veamos los versos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas. Esto significa sumisión. Estad sujetas a vuestros maridos. Detengámonos aquí un instante. Ella debe estar sujeta a su propio marido. Y algunas mujeres estarán pensando, pastor, eso sería maravilloso si él fuera un marido bueno y piadoso. Un momento, mi amiga. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta o sumisa a su propio marido. ¿Por qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por lo tanto, una esposa cristiana piadosa debe estar sometida a su esposo. Ahora, en esta época de la liberación femenina, se dice que las mujeres no deben estar sometidas a nadie ni a nada. Pero la sumisión es una realidad de la vida, y no es algo malo, sino algo bueno. Verá, la sumisión es necesaria para el liderazgo, y el liderazgo es necesario para triunfar en la vida. Sin sumisión no puede haber orden en el hogar, y sin orden en el hogar no podemos funcionar. Lo he dicho varias veces, pero es bueno decirlo una vez más. Cualquier cosa sin cabeza está muerta, y cualquier cosa con 2 cabezas es un monstruo. Y es Dios mismo quien ha puesto al marido como cabeza del hogar. Esto de ninguna manera significa que la mujer es inferior, o que el marido es superior. Algunas veces tenemos la idea de que si estamos en sumisión a alguien o algo, somos inferiores a aquello que estamos en sumisión. Pero nada es más alejado de la verdad. Un versículo clave en esto es 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la autoridad sobre todo hombre, y la autoridad sobre la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que lo siguiente es el orden de autoridad desde el punto de vista de Dios. Dios el Padre, luego Dios el Hijo, luego el hombre y luego la mujer. Dios el Hijo está bajo la autoridad de Dios el Padre. ¿Quiere decir que Dios el Hijo es inferior a Dios el Padre? De ninguna manera. Si usted sabe algo sobre teología cristiana bíblica, sabe que adoramos a un Dios revelado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son iguales y son uno en esencia. Todos sabemos que a los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Anote Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿No es eso extraordinario? Con Dios no hay diferencia de personas, o de razas, o de lenguas. Todos somos uno delante de Dios. Y si alguien me dice, un momento, pastor, ¿no elimina eso la idea de sumisión? No, de ninguna manera. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer? Quiere tomar el hecho de que somos uno e iguales y tratar de hacernos idénticos. Escúcheme. Hombres y mujeres somos iguales, pero no somos idénticos. La intención del diablo en estos días es el hacer a hombres y mujeres idénticos bajo el disfraz de hacerlos iguales. Dios nos hizo iguales, pero no nos hizo idénticos. Nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Si no fuéramos diferentes, no podríamos tener unidad. Fueron las diferencias en Joyce las que me atrajeron hacia ella. Y creo que mis diferencias fueron las que le atrajeron a ella hacia mí. Quiero decir, yo no quisiera frotar mis mejillas con barba contra las mejillas con barba de otro hombre. Me sería más fácil abrazar a un puercoespín. Lo que trato de decir, mi amigo, es que Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Hombres y mujeres somos iguales, pero no somos idénticos.
Y yo doy gracias a Dios por las diferencias. La Biblia está en contra de los afeminados y de las marimachos. Y dice que al principio Dios los hizo varón y hembra. Así que cuando una mujer está sujeta a su marido, no es inferior a su marido. Así como Dios el Hijo, por estar sujeto a su padre, no es inferior a su padre. Ahora, cuando una mujer acepta esta clase de actitud, algo maravilloso sucede. Atrae la atención de su esposo. Y Pedro dice que el marido no salvo puede ser ganado por la conducta de su esposa. La conducta casta y respetuosa de la mujer llamará la atención del hombre como ninguna otra cosa podría hacerlo. Ruth Graham, la esposa del evangelista Billy Graham, solía decir: es la labor de la mujer amar a su esposo. Es la labor de Dios el hacer bueno a ese esposo. Sumisión no es inferioridad, de hecho es superioridad. Usted nunca se parecerá más al Señor Jesucristo que cuando se somete, y nunca se parecerá más al diablo que cuando se subleva. Dios dice que el marido es la cabeza del hogar, y eso es todo. No significa que él es superior a ella, solo significa que para que un hogar funcione como Dios quiere, el hombre es la cabeza, y la mujer debe estar sujeta a él. Así que para la mujer, lo primero es sumisión. La segunda cosa que quiero que note es su manera de hablar. Pedro dice que los maridos que no creen en la palabra pueden ser ganados por la conducta silenciosa de sus esposas. Pero la idea total en 1 de Pedro 3:1 es que los esposos podrán ser ganados si es que no tienen una esposa regañona. Ahora, de lo que yo sé, ningún hombre se ha convertido al cristianismo por medio de una mujer regañona. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto. Veamos Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y en Proverbios 21:9 leemos: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahora, esto no significa que una mujer no pueda testificar a su esposo. No significa que una mujer no pueda exponer su causa o hacer conocer sus puntos de vista y sus deseos. Ella debe hacer su mejor esfuerzo para influenciar en su marido, pero no debe ser con regaños. La Biblia dice que él debe considerar la conducta de su esposa casta y respetuosa. La palabra casta significa pura, sin adulteraciones. Una esposa debe ser tan pura y transparente para que, si tiene un esposo no salvo, la forma en que ella vive y su estilo de vida digan 1000 veces más de lo que las palabras de ella podrían decirle. Él debe vivir con un sermón, comer con un sermón, dormir con un sermón. Ella debe rodearle con un radiante y hermoso estilo de vida. Amiga, sé que no es fácil hacer esto, especialmente cuando son bombardeadas por toda clase de cosas impuras. Y usted no podrá tener un estilo de vida casto y puro, a menos que tenga pensamientos castos y puros. Déjeme decir para hombres y mujeres algo sobre pensamientos impuros. Nunca antes habíamos enfrentado una época con tantos pensamientos impuros que penetran nuestras mentes y nos impulsan, como en la época actual. ¿Qué hace usted cuando tiene un pensamiento impuro? Bueno, dirá usted, simplemente lo alejo de mi mente. Eso no es tan fácil. Lo que debe hacer es reciclarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Escúcheme. Estamos hablando de pensamientos impuros. Suponga que está en una piscina y está jugando con una pelota llena de aire. Usted empuja esa pelota hacia el fondo de la piscina. ¿Y qué sucede? Que esa pelota sale a la superficie. Pensamientos impuros. Usted trata de hundirlos y siempre saldrán a la superficie. Eso es lo que sucede cuando usted trata de alejarlos. No puede hacerlo. Entonces,
¿Qué necesita hacer? La próxima vez que un pensamiento impuro penetre en su mente y en su corazón, no trate de alejarlo, recíclelo. Tome la palabra de Dios y saque el aire de esa pelota. Quiero decir, mire ese pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Cuando tenga un pensamiento impuro, pregúntese qué dice Dios sobre el asunto. Mírelo bajo el microscopio bíblico y quítele todo el aire a ese pensamiento. Solo entonces no podrá salir nuevamente a la superficie. Se quedará inútil en el fondo, no porque lo ha alejado de usted, sino porque lo ha enfrentado y eliminado con la palabra de Dios. Aquí está una esposa que debe tener una conducta casta, una conducta pura. Ahora no piense solo en su sumisión y en su conducta, sino también en su serenidad. Los versos 3 y 4 de Primera de Pedro, capítulo 3, dicen: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el increíble ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí Dios le dice a una mujer cómo ser hermosa, y le dice que una de las cosas que le hace hermosa es la serenidad, el adorno de un espíritu afable y apacible. Antes de terminar este programa, permítame decirle lo siguiente. Delante de Dios nunca somos más hermosos que cuando espiritualmente llegamos a ser sus hijos. Y si bien es cierto que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, solo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor es que nos volvemos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted ya un hijo o una hija de Dios? Para entender a plenitud lo que Dios tiene que decir sobre el matrimonio, hay que conocer íntimamente a Dios, quien fue el inventor del matrimonio. ¿Conoce usted de esa manera a Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Si aún no tiene esa relación, la puede tener ahora mismo. Si lo desea, puede decir con sus propias palabras la siguiente oración: Querido Dios, reconozco que tú no eres una realidad en mi vida y menos en mi hogar. Sé que soy pecador y sinceramente me arrepiento de mis pecados. Sé que tu Hijo Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para pagar mi culpa. Perdóname, ayúdame y sálvame. Y Señor Jesús, porque tú moriste por mí, ayúdame a vivir para ti. Te recibo como mi Salvador y mi Señor ahora mismo. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, permítanos compartir con usted su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba al respecto y nos dé además el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar en Cristo. El mensaje de hoy, ¿está preparado para casarse?, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. ¿Está preparado para casarse? Es parte de la serie de 9 enseñanzas, Un futuro para la familia. Cuando usted mira a una familia moderna, ¿qué ve? ¿Ve un futuro brillante lleno de familias en las cuales se aman los unos a los otros? ¿O ve una epidemia de hogares destrozados, sexo prematrimonial y rebelión juvenil? Aprenda cómo asegurar un futuro para su familia al escuchar esta serie del Dr. Adrian Rogers, que trata sobre el noviazgo, el matrimonio, las relaciones familiares y la educación de los hijos. Encontrará en descuento especial la serie completa, Un futuro para la familia, en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400.
647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza. Estamos tan felices que nos haya acompañado hoy. Aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y agradecemos sus oraciones y apoyo financiero. Oramos que este mensaje le haya sido de bendición y le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.